Mesa 3. La pregunta es repensar el derecho a la luz de la gobernanza global. Vamos a continuar también con la misma dinámica de 15 minutos por exposición y vamos a seguir el orden del programa. Y yo creo que puedo hacer una presentación general de todos los ponentes, ¿no? En lugar de mencionar aspectos de su trayectoria, porque todos son investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, todos son doctores en Derecho o en Historia, en el caso del doctor Adame, y precisamente miembros del área de Filosofía y de Sociología del Derecho, en el caso del director, el doctor Héctor Fix Fierro. Sin más, entonces, comenzamos con la ponencia del doctor Jorge Adame. Antes que nada, quiero agradecer al doctor José María Serra la invitación para moderar la mesa y la organización de este evento. Doctor, adelante. Muchas gracias. Quizá el sentido de mi ponencia se pueda reducir a esta frase, que es parte del título de la ponencia, que es el derecho como saber que limita el poder. Efectivamente, la gobernanza global o la mera posibilidad de un gobierno mundial hace ver la necesidad de reflexionar sobre el papel que tiene el derecho en relación con el ejercicio del poder. Si se considera que el derecho es simplemente un instrumento que tiene el poder para impulsar o establecer los cambios que se consideran políticamente adecuados en cada momento, pues entonces el derecho no tiene ya ninguna otra misión en la globalización. Será el instrumento de un gobierno mundial para imponer a la población de todas las naciones los cambios que se consideran convenientes. Sin embargo, pues está latente, creo que todos tenemos la noción de que el derecho no debe ser simplemente un instrumento que justifica el poder, sino que el derecho debe servir para orientar y limitar el ejercicio del poder, para que realmente el poder sirva al bien de las personas y de las comunidades. De otro modo, el derecho se convierte en instrumento de la prepotencia, que creo que no es lo que nosotros esperamos. Desde el punto de vista de la organización política, actualmente se está formando una especie de doctrina que puede servir para impulsar los cambios de lo que se considera realmente correcto. O sea, el derecho debe definir lo que es correcto en determinadas circunstancias, junto con otras ciencias, pero el derecho está presente ahí. Esta doctrina que se ha ido formando es la doctrina de los derechos humanos. Esta doctrina de los derechos humanos orienta las decisiones de los gobiernos, en el sentido de que, por ejemplo, se tienen que establecer políticas que den igualdad de servicios de salud a toda la población, o políticas de difusión de la educación a todos los niveles de todas las personas, etcétera, ¿no? Ahora, esta doctrina de los derechos humanos puede ser un referente que determine los contenidos de la política global, de la gobernanza mundial. Desgraciadamente, esta doctrina tiene varias desventajas. Una es que no hay un acuerdo sobre cuál es el fundamento de los derechos humanos. Tampoco hay acuerdo sobre cuántos son los derechos humanos, cuáles son y cuáles no son derechos humanos, incluso sobre el contenido de los mismos. Entonces, es una doctrina muy incipiente que tiene que irse desarrollando para poder llegar a tener un rigor realmente científico y que sirva de un referente fijo para el gobierno mundial. Y esta es tarea que le corresponde en esta época de la globalización, sobre todo a la ciencia del derecho constitucional, a la política, las ciencias sociales, la ciencia política y al derecho público en general. Este no es el objeto de mi ponencia. Me refiero a un problema más reducido. Y ese problema reducido es el de cuáles son los criterios conforme a los cuales se han de resolver los conflictos patrimoniales entre personas particulares, empresas o individuos, o incluso organismos públicos cuando actúan como empresas. Es decir, cómo se ha de
reelaborar el derecho privado en la época de la gobernanza global. Para desarrollar esta ponencia voy a plantear 5 puntos específicos. Primero, una reflexión sobre la naturaleza del derecho privado. Segundo, los efectos que tiene la codificación en nuestro concepto de derecho privado. Tercero, el reto de unificación que presenta la globalización. En cuarto lugar, los modos como se ha pretendido responder a este reto de unificación. En quinto lugar, recuperar el derecho privado como una ciencia y qué efecto tiene esta ciencia del derecho privado en relación con la globalización. En primer lugar, sobre la naturaleza del derecho privado. Derecho privado es aquel que se refiere a las relaciones que establecen las personas entre sí, personas físicas o empresas, en asuntos patrimoniales, o también relaciones de las personas con la comunidad. Estas relaciones tienen una naturaleza propia, y es la de que son libremente contraídas. Está en el poder de cualquiera comprar o no comprar, vender o no vender, contratar o no contratar, aceptar una herencia o no aceptarla. Son relaciones libremente contraídas. Además, son relaciones en las cuales el contenido de las mismas se puede definir voluntariamente por las partes interesadas hasta cierto límite. Y además se trata de relaciones que tienen un contenido propio según el tipo de relación que naturalmente sea. Por ejemplo, la propiedad. La propiedad es simplemente la relación de exclusividad que tiene una persona respecto de una cosa. Es algo real. Sobre eso se conceptualiza y se dan reglas, etcétera. Pero hay algo real, que es la relación reconocida de una persona sobre una cosa. O un contrato, pues es una relación recíproca en que las dos partes están obligadas. Se pueden llamar de muchas maneras, conceptualizar, pero hay algo real. Entonces, el derecho privado se refiere a relaciones que tienen una realidad, por así decirlo, real. Son relaciones verdaderas. Este tipo de relaciones se distinguen de aquellas a las que se refiere el derecho público, que son relaciones imperadas. Son relaciones en las cuales caen las partes por decisión del ordenamiento jurídico que les impone un determinado deber o les confiere un determinado derecho en cierta circunstancia. No está en la decisión de una persona pagar o no pagar impuestos, cumplir o no la pena por un delito, saltarse o no saltarse un procedimiento administrativo, es algo impuesto. De ahí que sea necesario distinguir claramente entre derecho privado y derecho público, y entre la ciencia del derecho privado y la ciencia del derecho público. Cada uno tiene sus contenidos, sus métodos, sus fuentes, sus sistemas propios y diferentes. El derecho privado se concebía como una ciencia, básicamente, como algo que hacían los juristas. Ellos son los que definen lo que es la propiedad, lo que es la servidumbre, el usufructo, un contrato de compraventa. Es algo que resulta de la reflexión de los juristas. No tiene por qué el legislador imponerlo en una ley. Bueno, así se consideraba el derecho privado hasta que viene la codificación. Y la codificación produce dos efectos muy fuertes sobre el concepto del derecho privado. El primer efecto es que el derecho privado se considera entonces ley. El derecho privado es lo que está en el Código Civil o en el Código Mercantil. Y si es ley, es obra de la potestad política, es obra del poder político. ¿Y cómo cambian las leyes? Por cambios legislativos. De modo que el contenido del derecho viene siendo algo variable, dependiente de las mayorías legislativas en cada momento determinado. Y desde este punto de vista, el derecho no puede ser ciencia. Como ha dicho alguno de los críticos de que el derecho sea ciencia, ¿cómo es posible que sea ciencia un conocimiento que con el cambio de una mayoría legislativa arruina cientos y cientos de volúmenes porque ya las cosas son diferentes? El otro gran cambio que establece la codificación es que al señalar que el derecho es ley, la ley tiene un territorio determinado y entonces el derecho se convierte en algo nacional. Y hay un derecho civil mexicano, otro australiano, otro de cualquier país. Cada uno tiene su propio derecho, cosa que no existía antes. Antes se hablaba de un derecho privado común,
que por estar fundado en la racionalidad propia de las relaciones, pues tenía vigencia en todas partes, no como ley, sino como ciencia, como doctrina. En esta circunstancia, después de la codificación, se viene ahora la globalización, y la globalización plantea un reto al derecho privado. No es posible seguir con el sistema de que el derecho privado es la ley de cada país, porque cada vez hay más relaciones privadas entre personas asentadas en diferentes estados. Y el problema es entonces cómo se van a regular esas relaciones. La solución que se había dado desde el punto de vista del derecho privado como ley es la de definir cuál es la ley aplicable. Y entonces resulta que en una relación entre personas de dos nacionalidades va a regirla la ley de alguna de las partes. Y esto es inequitativo. Por poner un ejemplo, si hay un contrato entre una empresa mexicana y una empresa coreana y hay un conflicto y el conflicto se va a resolver por los tribunales coreanos y de acuerdo con la ley coreana, la empresa mexicana estará más que dispuesta a llegar a una negociación antes que nada. Es una gran ventaja saber cuál es la ley que se va a aplicar y con qué tribunales y en qué idioma. Entonces eso plantea, para que haya una globalización efectiva en materia de relaciones privadas, que exista un derecho privado común a todas las partes, independientemente de su nacionalidad. Este esfuerzo para un derecho privado común se ha ido desarrollando en dos sentidos. Uno que llaman armonización de leyes, es decir, procurando que haya leyes sobre la materia que tengan un contenido semejante, no idéntico, pero sí semejante, y se habla de armonización. O también de la unificación o uniformización de leyes, que haya leyes comunes aplicables a varios países, esto principalmente por medio de tratados, como el Tratado sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que está en vigor en casi 80 países en todo el mundo. Es una ley común. Este sistema tiene una deficiencia, y la deficiencia es que sigue pensando en el derecho privado como una ley. Y los actos por los cuales se armonizan o se unifican las leyes son actos políticos principalmente, derivados de tratados, donde están en juego muchos intereses y no necesariamente la reflexión racional acerca de lo que es justo. Es, por ejemplo, la Convención sobre Transporte Marítimo de Mercancías, conocida como Reglas de Hamburgo, es una convención que se ajusta más a los criterios de justicia que implica el contrato de transporte de mercancías que la convención anterior llamada Reglas de la Haya. Pero esta convención de Hamburgo fue únicamente aprobada por países que no tienen flota mercante. Porque los países que tienen flota mercante no quisieron aprobarla porque va en contra de sus intereses, porque les hace responsables de cosas de las que son responsables desde el punto de vista de una justicia equitativa. Y sin embargo, como no lo aceptan, entonces rechazan. Y esa convención no está todavía en vigor. Digo, está en vigor, pero no se aplica. Entonces, este es el problema de la unificación del derecho mediante leyes, que queda sujeto el derecho a los intereses políticos predominantes. De ahí que me parece que para realmente lograr un derecho común privado para la globalización es necesario rescatar el derecho privado como una ciencia que tiene un objeto material propio, que son las relaciones patrimoniales entre personas particulares. Tiene un objeto formal específico, la determinación de lo justo en esas relaciones. Tiene fuentes de conocimiento vastísimas, que es toda la tradición jurídica romanística y civilística desde el siglo XII hasta la fecha. Tiene también principios comunes derivados de lo que se llamaba el jus gentium, o principios comunes en materia de derecho privado, conceptos como propiedad, el concepto de la bilateralidad de los contratos, etcétera. Tiene principios comunes derivados también de la ley natural o del sentido común, como el principio de que no puede haber dolo en las relaciones particulares, o que el dolo debe ser castigado, no debe ser de ningún modo aceptado, ni mucho menos premiado. Tiene también un sistema propio. Se distingue el derecho privado en 4 partes: personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos,
Cada una de esas partes está identificada en instituciones, de modo que es una ciencia que tiene una tradición fuerte, y hay que recuperar el derecho privado como ciencia, porque de esa manera habrá juristas que tengan un criterio independiente y que sepan que de acuerdo con los contenidos de su ciencia, del derecho privado, se deben orientar y modificar o limitar las decisiones del poder político. De modo que el jurista no sea el instrumento servil del legislador, sino que el jurista tenga un criterio propio para orientar lo que el legislador debe hacer y para interpretar cuando el legislador legisla acerca de cómo se debe entender aquello para que sea efectivamente justo. De modo que, en síntesis, mi ponencia es que para la globalización y para afrontar el reto de formar un nuevo derecho común, es necesario revitalizar el derecho privado como ciencia. Y para esto lo principal es formar juristas con una visión independiente, que sepan que el derecho tiene contenidos propios que el poder debe respetar. Y me parece que esta es una tarea propiamente universitaria. O sea que estamos en el mejor lugar para hacerlo aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adame. Doctor Enrique Cáceres, adelante. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al doctor Serna por haberme invitado a participar en este tan importante evento de vanguardia internacional y que sin duda, como él dijo en su momento, posicionará a nuestra universidad, nuestro instituto en esas discusiones a nivel internacional. Bien, yo voy a hablar de la Constitución emergente, voy a explicar rápidamente cuál es el objetivo. Parto de un presupuesto de la exposición en este contexto, y es que este evento es el punto de partida de un proyecto de investigación que se va a prolongar. Y en este evento particularmente, más que la obtención de resultados, se busca definir la problemática y las preguntas de investigación que serán susceptibles de ser abordadas a lo largo del proyecto. La estrategia que sigo es que tomo como punto de partida los resultados de una investigación previa realizada en metateoría del derecho constitucional, que tomo como un andamio cognitivo que me permita formular posteriormente algunas preguntas de investigación filosófico-jurídicas cuyo objetivo sea invitar a repensar el concepto de derecho mismo, considerando el fenómeno de la globalización. Rápidamente, el plan de la exposición se va a dividir en las siguientes secciones. Voy a hacer un planteamiento de supuestos teóricos y epistemológicos, los que constituyen una propuesta para entender el derecho novedosa, en la que llevo trabajando ya algún tiempo y a la que llamo constructivismo jurídico. Posteriormente, a partir de ella, propondré una reconstrucción del concepto clásico de constitución. Posteriormente, el de constitución en la época de la globalización, y concluiré con algunas preguntas de investigación para repensar el derecho con relevancia para la filosofía del derecho, que de alguna manera se inspiran en algunos de los puntos que tocaré a lo largo de la exposición. Concretamente, en lo que respecta al trabajo de la Constitución emergente, el doctor José María Serna ha indicado en un trabajo muy interesante, brillantemente, que hay pluralidad de modelos conceptuales para tratar de explicar la Constitución. Algunos hablan de la incidencia de las instituciones de gobernanza global, otros ponen énfasis en la internacionalización del derecho constitucional, otros en la constitucionalización del derecho internacional y otros en doctrinas de coordinación y coherencia normativas. Lo que yo asumo es que todas estas teorías, desde un cierto punto de vista, pueden estar explicando parte de un fenómeno que puede ser cubierto con un solo explanans, es decir, dan cuenta de explanandos parciales que pueden articularse en una teoría general. Lo que trataré de hacer es someter a prueba mi propuesta constructivista, que pretende proporcionar categorías diferentes para entender el derecho, como algo que nos permite incluso dar una explicación en estos términos en el ámbito del derecho constitucional. En uno de los presupuestos epistemológicos es que ha habido dos grandes crisis. Aquí estoy junto con Rolando García sosteniendo que ha habido una crisis de la epistemología metafísica, actualmente una crisis de la epistemología empirista, con la cual se liga el positivismo jurídico, y que en nuestro caso incluye una tesis importante de monismo metodológico en el cual se liga el concepto del derecho al concepto del Estado. Nuestra comprensión del derecho, por lo tanto, requiere de ser actualizado con bases epistemológicas diferentes que también den cuenta de este proceso o puedan dar cuenta de este proceso de globalización. Defino esta propuesta, constructivismo jurídico, como un Weltanschauung, es decir, un enfoque epistémico, teórico y metodológico naturalizado
es decir, que se basa en la integración de los resultados de ciencias tanto cognitivas como ciencias de la complejidad, particularmente teoría de los sistemas complejos, cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión de la incidencia del derecho positivo y la teoría jurídica en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones. Para el constructivismo jurídico, el término derecho denota entonces un conjunto de artefactos normativos y epistémicos susceptibles de ser corporizados como reglas de interacción y formas de comprensión del mundo por agentes e instituciones participantes en procesos de construcción social de la realidad. ¿Cuáles son los conceptos? Son las disciplinas que voy a integrar en esta propuesta, además de ciencias cognitivas y complejidad, algún concepto básico de filosofía del lenguaje y algunos elementos muy someros de alguna teoría analítica. ¿Cuáles son los conceptos provenientes de las ciencias cognitivas? Primero, entender al sujeto cognoscente como un procesador de información que puede sistematizar de manera coherente, en principio, información de distintas clases, información heterogénea, y sin embargo, contrariamente a lo que sostienen algunas teorías acerca de la racionalidad, estos procesos no ocurren solamente en la fría bóveda craneal, es lo que se está estudiando actualmente en filosofía de la cognición, sino que implica una cognición corporizada. Esto está probado experimentalmente, por ejemplo, Damasio nos ha mostrado esto en su trabajo El error de Descartes, e incluso una frase muy interesante de él, en la que dice que cuando decidimos con todo el cuerpo. No únicamente estamos involucrando el córtex cerebral en nuestras representaciones explícitas, sino que estamos involucrando sistema endocrino, emociones, etc. Sin embargo, nuestros procesos cognitivos y nuestros modelos mentales, nuestras representaciones del mundo no son constantes independientemente de contextos. Es decir, la cognición es situada. Un cambio de contexto puede generar un cambio de los modelos con los que estemos operando. Un concepto que no explicito aquí, pero que creo puede ser relevante, tiene que ver con lo que se conoce como la propiedad multiplexora de los agentes. Y cuando me refiero a agentes, no solamente hablo de agentes individuales. Esto quiere decir que un solo agente puede ser definido codependientemente de maneras diferentes y de tipo funcional también distinto, dependiendo del contexto o la red en la cual se ubique. Esto es relevante para explicaciones posteriores. Lo que emerge como resultado de la sistematización se denota con el término de modelo mental. Modelo mental tiene que ver con un simulador o estilo de procesar información que condiciona cómo construimos lo que asumimos que es real. Un ejemplo muy simple: supongamos que entramos a un laboratorio donde está un físico ante una cámara de burbujas, vemos las mismas burbujas que él. Si le preguntáramos qué está viendo, pues no nos contestaría que está viendo burbujas, nos dirá que está midiendo procesos subnucleares. El modelo mental del físico determina la manera en la que él sistematiza la información. Parte de lo que se genera desde estos modelos se pueden denotar con la expresión artefacto cultural. Uno de los temas que también se discuten actualmente en filosofía de la cognición es que no solamente podemos hablar de artefactos objetuales, sino que podemos definir como artefacto todo aquello que elaboramos o utilizamos para obtener ciertos fines. En este sentido, por ejemplo, una pintura rupestre es un artefacto cultural que sirve como parte de un rito propiciatorio. Las normas, desde esta perspectiva, pueden entenderse como artefactos normativos. Pero también podemos hablar de artefactos epistémicos. Una ecuación diferencial es un artefacto epistémico. Un diagrama es un artefacto epistémico. Una gráfica es un artefacto epistémico. Por lo que respecta al derecho e integrando todos estos elementos, podemos decir que los juristas somos agentes cognitivos sistematizadores de información, que lo que hacemos es integrar artefactos normativos de distintas clases, por ejemplo, legislación y jurisprudencia, artefactos epistémicos, como ocurre, por ejemplo, con algunas propuestas de la dogmática jurídica, teoría del derecho e incluso propuestas de filosofía del derecho, más discurso pragmático. Todas estas dimensiones pueden corresponder a lo que propongo denotar una dimensión hipertextual del derecho en la que todos estos elementos se suelen integrar en nuestros modelos mentales. Del procesamiento de estos modelos mentales obtenemos una serie de outputs o salidas que pueden incidir en la modificación de los estados de cosas de la realidad jurídica cuando, por ejemplo, un juez a través de una proposición performativa dice sentencio A, o revoco o confirmo.
¿Cuáles son los conceptos provenientes de la ciencia de la complejidad? El término sistema complejo denota a un conjunto de elementos de carácter heterogéneo, y es interesante ver cómo la heterogeneidad ha estado presente a lo largo de todas las pláticas de esta mañana. Se ha estado hablando de ONGs, se ha estado hablando de distintas clases de agentes, de distintas clases de instituciones. Una propiedad adicional de los sistemas complejos es que tienen las reglas de la propia producción del sistema, lo que se denota con el término autopoiesis, que surge en el ámbito de la filosofía, de la psicología epistémica por Maturana y Varela, que toma Luhmann. Varela no estaba muy de acuerdo con lo que hacía, pero creo que tiene cierto valor explicativo. Concepto central de un sistema complejo: la autoorganizatividad. En un sistema complejo no tenemos un elemento central que esté coordinando la función de las piezas del sistema. Es la interacción de los propios agentes con reglas de interacción local lo que hace que emerja la dinámica del sistema. Por ejemplo, cada hormiga es un agente estúpido. Sin embargo, de la interacción autoorganizativa de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Y este esquema nos permite explicar muchas otras cosas. Cada neurona es un agente estúpido. Sin embargo, de los procesos autoorganizativos de las neuronas emerge comportamiento inteligente. Y aquí abajo podemos ver que esto también sirve para explicar la interacción de grupos sociales. Por ejemplo, un grupo de corredores de bolsa se autoorganizan, no hay nadie quien esté coordinando las acciones de ellos, y al resultado emerge la cotización de bolsa con la que se cierra el día. Un concepto vinculado con la autoorganizativa es el de atractor, que denota la tendencia autoorganizativa de un sistema. También fundamental el de emergencia. El término emergencia denota el hecho de que de un sistema subemergente surja un sistema diferente al sistema que le dio origen, y además las propiedades del sistema emergente no pueden localizarse en el sistema subemergente. Por ejemplo, el cloruro y el sodio, considerados independientemente, son tóxicos. Sin embargo, la emergencia de la autoorganizatividad de las moléculas del cloruro y el sodio hacen que emerja la sal y en ella se pierde la toxicidad. Ya he explicado el concepto de subemergencia. Lo que suele suceder cuando tenemos cambios autoorganizativos en un sistema puede también corresponder a transiciones de fase. Por ejemplo, cuando el hielo pasa una transición de fase a estado líquido. Y otro fenómeno interesante es que los elementos del sistema pueden coevolucionar o definirse de manera codependiente. Esta es una propiedad que yo considero fundamental para explicar el fenómeno que está ocurriendo. Aquí tenemos como, por ejemplo, el pico de este pájaro coevolucionó con la forma de la corola de la planta de la cual se alimenta. Puede haber un espacio de fases de sistema, es decir, los cambios de fases pueden corresponder a periodos cíclicos que no salen dentro de ese espacio. Por ejemplo, en un modelo presa-depredador, si tenemos muchos conejos, pues van a empezar a comer los linces hasta que van a disminuir el número de conejos. Cuando los conejos bajan un punto crítico, los linces se quedan sin el alimento y empiezan a disminuir y empiezan a aumentar los conejos. Esto se presenta de manera cíclica. Umbral de nucleación denota la propiedad de un elemento del sistema que no puede propagarse o no puede afectar la interacción del resto de los elementos del sistema, porque el sistema mismo lo mantiene dentro de un umbral de nucleación, es decir, sin que pueda propagar y afectar la dinámica del sistema mismo. Turbulencia denota la propiedad del sistema de, ante la presencia de un elemento, sobre todo externo, altere los procesos autoorganizativos del mismo, dando lugar a una dinámica del sistema diferente y a la emergencia de un estado de cosas distinto. Control oblicuo denota la propiedad de poder incidir en los procesos autoorganizativos de un sistema para producir la dinámica deseada. Es decir, en estos casos no tengo un control uno a uno, sino que conociendo la dinámica del sistema, sé cómo puedo incidir los procesos autoorganizativos del mismo. Ejemplo, una vacuna. En una vacuna lo que hago es inducir los procesos autoorganizativos del sistema inmunológico. Un concepto muy interesante vinculado con la teoría de los sistemas complejos es el de red compleja, que implica la interconexión de distintos nodos que son los elementos del sistema. Entre ellos puede haber distintas fuerzas que funcionan como vectores.
Y desde luego, la arquitectura de un sistema puede implicar que haya distintos grados de conectividad. Puede haber algunos nodos que tienen mayor conexión que otros, se denotan como hubs. Y en este caso encontramos que el fenómeno se presenta en muchísimas áreas del conocimiento. Por ejemplo, tenemos la representación de los nodos, de los hubs, en una red que representa las enfermedades. Y abajo encontramos el mismo fenómeno en la densidad de las conexiones del cerebro, conexiones neurológicas del cerebro. Algo interesante que se ha mostrado a través de teoría de sistemas complejos se conoce como la ley de distribución de potencia. Se ha mostrado que frecuentemente son unos cuantos hubs los que determinan el resto de la dinámica del sistema. Algunos elementos provenientes de filosofía del lenguaje, básicamente John Searle marca la diferencia entre el concepto de reglas constitutivas, reglas regulativas, hechos brutos y hechos institucionales. Las reglas constitutivas son las que determinan la posibilidad de que puedan existir ciertos hechos en el mundo, por ejemplo el ajedrez. Podemos afirmar que el derecho tiene esta propiedad y asumo lo que algún teórico llama ámbito ontológico, que corresponde a la creación de una serie de agentes que pueden interactuar en cierto espacio y en cierto tiempo, propiedad característica del derecho. El derecho sería entendido como un ámbito ontológico. El concepto de constitución puede ser reconstruido desde distintas categorías que explicitan cómo es que los juristas construimos nuestros discursos. Normativa, en función de hechos jurídicos institucionales, los modelos mentales de los operadores o dinámica social. Podemos decir que constitución denota un artefacto cultural consistente en reglas constitutivas necesarias para tener un ámbito ontológico. Las reglas autopoyéticas del sistema corresponden a reglas de cambio y también operan en los agentes como restrictores cognitivos, permiten determinar qué cuenta como constitucional y qué es inconstitucional. Las reglas generadas son parte de un sistema en función de ciertas reglas que lo reconocen como parte del sistema. El sistema constituido también es generativo, como ocurre con los procesos de adjudicación judicial. Algunas normas constitucionales permiten el equilibrio del sistema, como ocurre con las que establecen protección de derechos humanos, relaciones interinstitucionales y relaciones entre instituciones y la sociedad civil. En términos de redes complejas, la Constitución es un hub con densidad de conectividad exhaustiva, es decir, todos los nodos del sistema terminan conectados con ella. El sistema generado a partir de ella también satisface una ley de potencia. Son unas cuantas normas, las constitucionales, las que determinan la operatividad del resto del sistema. Las reglas generadas a partir de la Constitución también constituyen clases de agentes y conexiones entre agentes. En una primera escala tenemos operadores jurídicos individuales, que en una escala superior se integran en instituciones y en una escala superior en conexiones entre instituciones. Los modelos mentales de los juristas tienen una interacción autoorganizativa con la sociedad civil. A nivel de hechos jurídicos institucionales, el atractor en un sistema constitucional bajo estado de equilibrio es el de comportamientos constitucionales, y las conductas que están alejadas de la dinámica, los ilícitos, no superan el umbral de nucleación suficiente para destabilizar el sistema. Esta sería la representación clásica de la que ya ha hablado Mariela en su momento. El sistema además interactúa como un sistema que va más allá de los límites del mismo, del ámbito ontológico, pero como sistema semicerrado que tendría esta representación. Constitución en época de turbulencia. En el entorno de los estados, de repente surgen otra serie de elementos como son tecnologías de la información, intensificación del comercio, de los cuales se habló mucho en la mesa anterior. La emergencia de nuevos agentes también es muy importante porque estos agentes en el nuevo entorno generan nueva conectividad y nuevos procesos autoorganizativos. Esto produce un desequilibrio y transiciones de fase evolutiva entre ámbitos estatales y los sistemas globales. Hay una heterogeneidad entre estos agentes que incluyen organismos intergubernamentales, redes transgubernamentales, ONGs, etc. Esta pluralidad de vectores genera turbulencias que implican producción de normas constitucionales por interacción con actores no constituidos dentro del ámbito ontológico. Revisión de la adjudicación, por ejemplo, por instituciones no creadas por esas reglas constitutivas, la Corte Interamericana, por ejemplo, interacción con ONGs. Impacto en normas, agentes e instituciones por interacción con otras instituciones globales, como ocurre con las redes de jueces, de las que habló el ministro de la Corte. Incorporación de insumos cognitivos que no pueden ser identificados como reglas del sistema, como ocurre con el soft law, y modificación de los modelos mentales por sus pares de otros países. Esto puede generar dinámica de redes en conflicto, también se habló hace un momento de esto,
y algunas decisiones pueden ser consistentes con las expectativas sociales, por ejemplo, la protección de la Corte Interamericana, y otras no, como ocurre con algunas empresas multinacionales. Las normas incorporadas al sistema no siempre son producto de las razones fundadas en las expectativas sociales, lo que hace que carezcan de una legitimación democrática. La representación entonces de estos nuevos agentes y estas interacciones quedaría de la siguiente manera. La Constitución emergente puede entenderse como un conjunto de reglas constitutivas de los elementos necesarios para la constitución de este ámbito, que interactúan en un sistema heterogéneo, en proceso subemergente alejado del equilibrio y tendente a una transición de espacios, probablemente, si no es que simplemente una transición de fases. De la Constitución original lo que nos queda son las reglas constitutivas, las reglas autopoyéticas, las clases de los sujetos y las instituciones competentes para la implementación de políticas públicas. En términos de redes complejas, y esto es importante, la Constitución ha dejado de ser un hub exhaustivo del sistema. En la actualidad es un hub fundamental en la topología dinámica del ámbito estatal y del equilibrio del mismo en tanto sistema abierto, pero no es el único. Los cambios del concepto Constitución en la globalización ya no pueden ser explicados de categorías epistémicas y teóricas tradicionales, y menos desde la ingenuidad del determinismo. Algunas conclusiones. Ya nadie puede aspirar a tener el control absoluto de la estructura y funcionamiento de las constituciones de los sistemas jurídicos, debido a que han pasado a formar parte de un sistema complejo, autoorganizativo y globalizado en proceso de emergencia. Esta sería una representación gráfica de lo que tenemos, y fíjense lo alejado que se encuentra en este momento de la representación de la pirámide. La nueva dinámica impone la necesidad de comprender el fenómeno desde categorías totalmente distintas y a los estados una actitud creativa para tratar de regular a través de control oblicuo, y no la pretensión de establecer relaciones directas o no. Repensar el concepto de derecho desde la globalización. Algunas propuestas de preguntas para investigación desde el punto de vista de la filosofía del derecho, sobre el cual continuaría el seminario. Conforme a lo que hemos visto, podríamos preguntarnos qué propiedades debe satisfacer una teoría del sistema jurídico para dar cuenta del nuevo estado de cosas. Es decir, la globalización hace que emerja un nuevo explanandum que requiera de nuevos explanans. Esto nos obliga a replantear estas categorías de nuestra ontología jurídica básica. ¿Es posible seguir sosteniendo el concepto de regla de reconocimiento tal como lo hemos entendido hasta hoy? La respuesta al problema de la membresía proporcionado por distintas teorías jurídicas, todas ellas fundadas en el concepto de Estado, ¿de qué manera necesita ser reformulado? ¿Qué impacto tiene la globalización en nuestra teoría de las fuentes del derecho? ¿Qué implicaciones tiene en el razonamiento jurídico, la argumentación y la adjudicación, a lo cual se refirió el presidente de la Corte? Y algunos de los cambios estructurales en nuestro sistema jurídico parecen también obedecer un ajuste de dinámica geopolítica a nivel internacional. Algunas preguntas serían: ¿qué papel juega la globalización en cambios estructurales de nuestro sistema jurídico? En la reforma energética, en la reforma laboral, etcétera. ¿Constituyen un ajuste de la dinámica geopolítica neoliberal? ¿En qué sentido estos cambios pueden constituir una forma de incrementar la desigualdad social en México, el fantasma referido por el rector, que además a nivel global podríamos entender como un proceso autoorganizativo? ¿Qué beneficios puede reportar para revertir dicha desigualdad? Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Gracias al doctor Enrique Cáceres. Doctor Fix Fierro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nuevamente quiero expresar mi agradecimiento y felicitación al doctor Serna, al coordinador del seminario, por habernos invitado y logrado que un buen número de investigadores de nuestro instituto se incorpore a esta reflexión y lo haga a partir de una dirección, de un eje, de un concepto central que es el que le puede dar dirección a esta reflexión. Bien, yo en los minutos que tengo asignados para mi exposición me propongo examinar algunas ideas que han propuesto, que han elaborado los sociólogos del derecho a propósito de los fenómenos jurídicos en el mundo global. Concretamente voy a hablar de 3 ideas o de 3 proposiciones que pueden ser relevantes para esta reflexión que estamos iniciando. Por supuesto, no agotan los debates actuales en la sociología jurídica y por supuesto tampoco reclamo yo ninguna clase de originalidad, simplemente
de mis lecturas me ha surgido una pregunta de si esto puede ser interesante para explorar esta idea del cambio estructural del orden jurídico mexicano. Lo primero que habría que decir es que la reflexión sistemática y los estudios empíricos de la sociología del derecho sobre los fenómenos jurídicos de la globalización es bastante reciente. Tampoco crean que nos tienen gran avance, porque yo creo que no tiene más de 20 o 25 años que se empezó a hacer una reflexión sobre esto, y en este sentido es todavía un campo de frontera sobre el cual no hay conocimientos o verdades establecidas y ya universalmente aceptadas. La verdad es que en términos generales la sociología ha tenido grandes problemas para estudiar temas como la globalización, porque así como decía el doctor Adame que ha ocurrido con el derecho privado, pues también la sociología acabó siendo el estudio de sociedades nacionales, ¿no? La francesa, la alemana, la italiana, por supuesto la mexicana, y a veces incluso de unidades más pequeñas, pero tratar de salir de las fronteras nacionales ha sido complicado, e incluso pues hay ahora sociólogos que opinan que en realidad ya no hay sociedades nacionales, solo existe una sociedad global, y tratar de entenderla y explicarla a través de la sociología pues no ha sido un proceso nada sencillo. Entonces, como sucedió con los derechos humanos, a lo mejor estamos llegando tarde a la reflexión, pero con un esfuerzo que hagamos podemos incorporarnos a la vanguardia de esa reflexión. Bien, la primera proposición que todavía es debatida, justamente si podemos proyectar hacia la sociedad global la evolución jurídica que ha habido en los estados modernos o en las sociedades avanzadas. Y aquí el punto de partida es la aceptación o la crítica de Max Weber y su modelo de la racionalización jurídica. Al respecto me voy a apoyar yo en las reflexiones del profesor Folmar Gessner. Perdón que haga publicidad, pero este libro que acaba de ser recientemente publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas creo que aborda todo esto con mucho espíritu crítico, se llama El otro derecho comparado. Y él dice en su introducción, y lo señala en otras partes de su libro, que hay varios presupuestos sobre los que se basó la sociología del derecho de Weber que ya no son aplicables en la sociedad global, o que por lo menos hay que cuestionar y volver a analizar. Uno es esta idea de que el orden jurídico es un orden que no tiene lagunas, de que todo problema jurídico puede obtener alguna respuesta a través de algún tipo de razonamiento lógico, ¿no? Entonces, pero esto presupone un sistema jurídico altamente, muy denso y altamente institucionalizado, y esto probablemente exista en los llamados países avanzados, pero sabemos en realidades como la mexicana y otras que apenas estamos en la construcción de este elemento, y entonces pues es difícil que pudiéramos pensar que sea una realidad global, más bien es una excepción. Además, hay que agregar la idea de que también manejan otros autores, de que salvo algunos regímenes bien establecidos, el derecho a nivel global es fragmentario y va a seguir siendo fragmentario. El doctor Adame nos hacía reseña de estos esfuerzos de unificación del derecho privado a nivel global, y nos damos cuenta de que aunque algunos han sido relativamente exitosos, no vamos a lograr digamos codificar o armonizar, unificar todo el derecho por esta vía, más allá también de las razones que él nos da sobre la conveniencia de concebirlo como una especie de ley o de códigos que son producto de acuerdos y de decisiones políticas entre los estados. Entonces, esta idea de que el derecho a nivel global es fragmentario, sobre todo en lo que se refiere a relaciones entre particulares, y que lo va a seguir siendo, que los modos de generación y de funcionamiento del derecho no son similares a los que encontramos en los órdenes jurídicos desarrollados, pues va a ser probablemente una característica de la arena jurídica global, y eso significa, y esa es otra consecuencia, que el derecho es uno entre otros elementos del orden global.
Es decir, a lo mejor en la sociedad nacional estamos muy acostumbrados a pensar de que todo tiene que estar juridificado y que es el derecho el que proporciona los verdaderos elementos de orden, pero a nivel global hay otros elementos de orden. La segunda presupuesto de Weber, que también es objeto de crítica, es la idea de que la racionalidad instrumental o la racionalidad con arreglo a fines de la que hablaba Weber, que es básicamente la racionalidad de tipo económico. La racionalidad económica para Weber significa hacer siempre un cálculo de la relación entre medios y fines. Si los medios son eficientes, pues entonces los fines tienen sentido. Si me cuesta más lograr los fines que los medios que voy a aplicar, eso es económicamente, en otro sentido puede ser distinto, no es racional. Y aquí viene la segunda idea, y es que para Weber esta racionalidad instrumental o con arreglo a fines se apoya en expectativas normativas que son garantizadas por el derecho. Es decir, que el orden jurídico para Weber es la forma más elevada de racionalidad y de legitimidad. Y bueno, dice el profesor Gessner, pues eso lo podemos entender en Alemania a fines del siglo XIX, pero hay serias dudas de que ese sea el modelo que podemos encontrar en órdenes jurídicos menos desarrollados o incluso a nivel global. Es cierto que hay organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que cuando están insistiendo en que el Estado de Derecho es importante para el desarrollo y el crecimiento económicos, pues en cierto modo están actualizando la hipótesis de Weber, y yo creo que hay una buena medida de razón, pero no podemos desconocer que hay otras formas de racionalidad, sobre todo de tipo científico-tecnológica y dinámicas temporales aceleradas, para los cuales el derecho simplemente no logra dar un soporte. Un proyecto en el que me tocó participar, había uno de los proyectos, allá con el profesor Gessner, era la idea de ver cómo se interrelacionan las empresas que elaboran productos de software de alta tecnología. Y la hipótesis era que el derecho ahí no iba a pintar mucho porque las relaciones son en tiempo real y de tal dinámica que cuando llega lo jurídico, pues ya lo importante ya ocurrió. Entonces esto es de pensarse. La segunda idea es la idea de que pues estamos pasando a una visión del derecho. Ya hemos tenido durante la mañana algunos atisbos de esto. Como dice el profesor belga François Host, pasar de la pirámide a la red, ¿no? Y no solo pasamos del modelo de la pirámide a la red, sino que también cambia hasta cierto punto el paradigma sobre el cual entendemos el derecho. Y yo creo que el paradigma que empieza a difundirse en este sentido y que es representado por escuelas o corrientes a veces disímbolas, es la idea de que el derecho es ante todo comunicación, que el derecho lo tenemos que entender como procesos de comunicación, ¿no? Y hablar de procesos de comunicación pues nos lleva a otras asociaciones, nos lleva por ejemplo a la idea de que es más importante la persuasión, aunque tenga cierto apoyo institucional y social, que la coerción. En un país como México nos queda clarísimo, aunque nos enojemos luego por las marchas y otros desórdenes que vemos, que no está fácil eso de decir que se aplique el derecho, ¿no? Y que haya una coerción, porque a veces eso puede provocar otras consecuencias que a veces no alcanzamos a medir. Y entonces, a más largo plazo, la idea es que el derecho debe funcionar como un instrumento de persuasión que al mismo tiempo que les permite a las personas perseguir fines de manera estratégica, ¿no? El profesor Vincenzo Ferrari dice, el derecho es una modalidad de la acción social que permite lograr fines, usando justamente por ejemplo, el aparato judicial, etcétera. Pero también, si lo vemos en una visión más amplia, hay un moldeo lento, diría yo, pero eficaz de las costumbres, las prácticas sociales y la cultura. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso son los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos y sobre todo la idea de igualdad, poquito a poquito, ¿no? Yo digo, es como una especie de virus que va socavando y comiendo las legitimidades y los usos y costumbres a los que estamos muy habituados, y poco a poco va produciendo resultados que a veces nos sorprenden.
Y el ejemplo más claro pues sería esto: a partir de la idea de igualdad llegamos, por ejemplo, a aceptar que es jurídico, que es constitucional, que es conforme a los derechos humanos la idea del matrimonio de personas del mismo sexo. Simplemente tomando la idea y llevándola a su conclusión lógica, tendríamos que llegar a ese resultado con independencia de que por otras razones religiosas o morales o qué sé yo pudiéramos tener una idea distinta. Y entonces, aunque sí hay una resistencia al cambio, esta idea de los derechos humanos al final tiene un efecto de racionalidad y de persuasión que creo yo que ejemplifica en el diálogo social de manera mucho más clara cuál es la función del derecho en una sociedad como la sociedad global. Bueno, en la mañana también se hablaba de esto del soft law y el hard law. Bueno, pues se ha ablandado nuestro concepto de derecho, pero a lo mejor se hace más dúctil, se hace más manejable, se hace más estratégico, se puede hacer más eficaz, pero también tenemos que tener presente que es uno entre otros medios que podemos tener para organizar a la sociedad. Y la tercera idea la tomo de un texto reciente del profesor Vincenzo Ferrari, en un librito de introducción a la sociología jurídica que esperamos publicar pronto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y él dice que la evolución jurídica alterna épocas de orden y de desorden, ¿no? Claramente, por ejemplo, las grandes empresas codificadoras de fines del siglo XVIII y del siglo XIX, pues son empresas que trataron de racionalizar, de ordenar el derecho, pero el siglo XX pues ha sido en mucho un siglo de desorden en los fenómenos jurídicos. No porque el orden necesariamente sea bueno o malo, simplemente es una realidad. Y en México creo que estamos clarísimamente en una etapa de desorden jurídico también, que empieza desde la Constitución, la manera como la reformamos y cómo hemos ido generando un texto muy complejo, pero muy falto de técnica y de orden, ¿no? Y él dice una idea interesante, dice: a nivel internacional los procesos jurídicos son más ordenados, y quizás son más ordenados porque intervienen muchos menos intereses organizados que pueden alterar o generar negociaciones políticas. Claro que esto es complicado, problemático, porque pues cuáles son esos intereses. Normalmente son intereses económicamente y políticamente poderosos, y vuelve a salir siempre aquí el tema del déficit de la democracia en los procesos globales. Pero haciendo abstracción del juicio de valor que podamos tener, podríamos tratar de comprobar esta hipótesis de si a nivel global tenemos procesos jurídicos más ordenados, más claros, conceptualmente más transparentes. Y de ahí viene la segunda idea. La segunda idea es, y bueno, y cuando esos procesos globales entran en contacto con los órdenes o los desórdenes jurídicos nacionales, ¿cuál es el efecto? ¿Tenemos un efecto de más orden o tenemos un efecto de más desorden? O quizá tenemos en un primer momento más desorden y después quizá un orden quizá distinto, pero al final una recomposición. Pensando en el tema de los derechos humanos, pues a lo mejor el haber hecho la reforma de 2011, donde decimos que pues ahora los derechos humanos no son los que están nada más en la Constitución, sino que están en los tratados internacionales, que se tienen que tomar en cuenta para las resoluciones judiciales o administrativas nacionales, pues eso introduce de entrada más desorden, ¿no? Genera desconcierto. Y en la mañana se mencionaba esto, decía el doctor Tortolero, había que ver la cara de jueces y magistrados cuando se empieza a hablar de esto, y bueno, yo creo que las caras revelaban sorpresa y angustia, ¿no? Pero bueno, poco a poco, con la capacitación y con los criterios que se puedan ir generando al respecto, quizá volvamos a generar un nuevo orden. Entonces, para cerrar esta idea, la propuesta es que veamos también los procesos jurídicos en términos de orden y desorden, que además son conceptos que utiliza pues desde la física o la biología o cualquiera otra de las ciencias, ¿no? Al final, el universo y la gran pregunta por el universo pues es la pregunta del orden, ¿no? Entonces también, cuando hablamos de orden jurídico, no es una mera casualidad, pero también tenemos que
darnos cuenta que existen también el desorden jurídico. El desorden jurídico tiene también sus funciones, pero al final hay una dialéctica que puede ser interesante para estudiar esta propuesta de la gobernanza global. Bueno, la sociología del derecho pues tiene muchas cosas quizá que decir y que estudiar. Pues aquí se abre una oportunidad para que lo hagamos también desde el punto de vista del orden jurídico mexicano. Muchas gracias. Gracias al doctor Fix Immer. A ver si no, ahora que dejas la dirección entramos en un problema. Buenas tardes, yo me sumo a los agradecimientos a José María Serna de la Garza, y quiero agradecer a otras personas, pero déjenme decirles por qué agradecerle a José María. De entrada, porque nos invita a este proyecto que no es un seminario evento, sino que es un seminario grupo de reflexión, de trabajo, acerca de una línea de investigación sobre un problema capital o fundamental de todo el derecho y como tal transversal que cruza todas las áreas del mismo, más allá de la dicotomía público-privada. El agradecimiento se lo hago también extensivo a nuestro señor director Héctor Fix Fierro, quien fue el que de alguna forma inculcó la idea que fuéramos desarrollando líneas de investigación. Y por supuesto que el agradecimiento se lo haría también al doctor Diego Valadez, quien en este marco del Iberoamericano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, también ha impulsado estas iniciativas y concretamente el apoyo con la relación con el Max Planck. Y en ese sentido, obviamente tengo que agradecerle también al doctor Jorge Carpizo, cuyo el auditorio lleva su nombre, y quien ha sido creo yo, el impulsor, si quieren ustedes, indirecto y mediato de estas ideas, pero creo que de alguna forma nos ha empujado en ese tema. Repensar el derecho a la luz de la gobernanza global es el título y es la pregunta de esta mesa, y la respuesta corta es sí, hay que repensarlo. La respuesta un poco más larga es por qué es necesario hacerlo, dado que ante el fenómeno mismo de la gobernanza global, esto es para mí la globalización, yo uso los términos casi indistintamente, pero hablaré más bien de globalización. Es necesario revisar algunas de nuestras categorías fundamentales, tales como constitución, gobierno, Estado nacional, soberanía, sociedad, entre otras muchas más, y el derecho no puede permanecer ajeno. Como diría Carlos Santiago Nino, el derecho como el aire está en todas partes, o como lo recordaba Julio Telles, ubi societas ibi jus. Así mi idea es reflexionar sobre tres ejes. Primero, ¿qué es la globalización? O al menos llegar a una decisión operativa. ¿Cuál es el papel del derecho y de la ciencia o teoría del derecho en la globalización? ¿Y cuál es el impacto de la globalización en el derecho y en la ciencia o teoría del derecho? Estos tres ejes son los que más o menos acordamos en el área de filosofía del derecho que había que utilizar como para mantener esta discusión, y de alguna forma se asemeja a lo de Enrique, pero tiene también su propia dinámica. Déjenme adelantar mi tesis, mi agenda. Para eso voy a usar una frase creo yo, a mí me parece muy elocuente, que dice: pensar globalmente y actuar localmente. Como verán, creo que hay una tensión entre global y local que la idea de globalización luego no captura por completo. Gobernanza global quizás no lo está capturando por completo, si bien hay la idea también de la gobernanza local, que esa de alguna forma empieza a jugar con la idea que a mí me interesa destacar. Y para ello comienzo con una cita de Boaventura de Sousa. Dice él: más que lineal y no ambiguo, el proceso de globalización es altamente contradictorio y disparejo. Toma lugar o tiene lugar a través de un proceso aparentemente dialéctico, donde nuevas formas de globalización ocurren junto a nuevas y renovadas formas de localización. Esas se podrán ver, será mi tesis que querré defender. Y quisiera, como aprovechando esta idea de que el seminario tiene este formato más de dinámica, de diálogo, de discusión, más parecería como un seminario interno, más que un seminario abierto al público, me gustaría hacer algunas aclaraciones. No creo que haya una, sino que hay varias globalizaciones. En algún contexto, Duncan Kennedy habla de 3 globalizaciones del pensamiento jurídico. Y piénsenlo, nuestros derechos civiles y políticos se globalizaron, nuestra idea de derechos económicos, sociales y culturales más o menos se globalizaron, y hoy por hoy estamos en una tercera época donde también se está globalizando una forma diferente de entender el derecho a través de esta idea de los derechos humanos como más amplia. Pero también podemos hablar de la tercera ola democratizadora de Huntington. Se globalizó una primera ola democratizadora, se hizo una segunda ola y ahora estamos en una tercera o pasamos por una tercera. Asimismo, no hay una sino varias globalizaciones actuales, hoy por hoy.
Piénsenlo tantito, ya nos recordaron algunas de estas dicotomías. Centro-periferia. No es lo mismo los países que están en el centro que los que están en la periferia. No es lo mismo los países que van a la vanguardia que los que vienen o venimos en la retaguardia. Ciertamente es mejor, decimos en México, más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces ya llegamos, esperemos que sea para bien en esta discusión. El diálogo norte-sur. También no es lo mismo estar en el norte o estar en el sur. Y también hay dinámicas norte-norte, sur-sur, que eso quizás también luego no se nos olvide. Este y oeste. Y yo insistiría también en el tema de economía y política. Tampoco es una globalización, digamos, la que parece como más uniforme es la globalización económica, pero la globalización política quizás tampoco sea tan uniforme. En ese sentido, aunque para muchos parece ser un proceso de convergencia, yo creo que también tiene aspectos de divergencia. No todo es cooperación y amor, también hay conflicto y también hay guerra. Entonces, eso quisiera también recordar. En ese sentido, para mí la globalización no puede ser entendida como algo unipolar, sino necesariamente como multipolar o pluripolar. Y, como ya lo adelante, va de lo global a lo local y viceversa, de lo local a lo global. Por supuesto que, ya algunas ideas para reforzar esto, ¿se acuerdan ustedes que con la caída del muro de Berlín, todo este momento, con el fin de la bipolaridad, así se le dice, se dio la idea del debate del fin de la historia de Francis Fukuyama? Ya todos vamos a ser democracias liberales. Pues no es cierto. Y el propio Samuel P. Huntington le dice, aquí va a haber un conflicto de civilizaciones. ¿Y qué mejor ejemplo que ese conflicto de civilizaciones que el 9/11, que justamente es el 2001, entonces todavía estamos en ese proceso? Lo interesante, lo que me parece que es lo relevante, es que es multi o pluridimensional. En ese sentido, estoy completamente de acuerdo que frente a esa versión monista de que el derecho es el derecho estatal, del Estado-nación, un solo derecho, pues estamos ante un pluralismo jurídico. Son muchas las esferas, son muchos los ámbitos y son muchas las fuentes. Enrique ya nos recordaba de alguna forma con sus cuadros cómo esto se va moviendo en diferentes ámbitos, diferentes esferas, diferentes fuentes, y cómo van interactuando entre sí las mismas. Déjenme nada más como sugerir algo que me interesa como enfatizar. No nada más estamos hablando, digamos, sí, la idea de que vamos más allá del Estado nacional, ya pasamos a la Westfalia, ya tenemos que irnos a una post-Westfalia, esa parte me queda muy clara. Pero sigue estando el Estado nacional por ahí. Y al interior del Estado nacional podemos hablar de relaciones intranacionales, subnacionales, regionales, estatales, municipales o locales. Y en los ámbitos que a veces nos interesa más, manteniendo de todo modo la categoría nacional, internacional, multinacional, supranacional y transnacional. En las mesas anteriores, sobre todo, creo que se empezaron a notar algunos de estos puntos que a mí me parece que luego no quedan ejemplificados si nada más hablamos de globalización o de gobernanza global, como si estuviéramos hablando nada más desde arriba. Y tampoco pensar en lo supranacional como pensando que desde arriba se dice hacia abajo, porque también hay esas reacciones de abajo hacia arriba, y que es el punto que también me interesa destacar. Lo decía Luis Díaz Müller, Nogales versus Nogales, Laredo versus Nuevo Laredo, Ciudad Juárez versus El Paso. O también en este ejemplo que ponía de alguna forma Mariela con el primer expositor, que decía, tenemos esta Corte Interamericana, el sistema interamericano, supranacional, que está encima de estos estados. Sí, pero no se nos olvide que justamente el año pasado, un poquito más, quizás hace un año y medio, en Washington la gran preocupación era cómo se venía la reforma del sistema interamericano. Nótese, todavía estaba vivo Hugo Chávez, y todavía la espada con el eje Venezuela, Ecuador, Bolivia, tenía quizás un peso más fuerte. Yo quizás no diría que no va a haber segundo round, porque ya nos decían que seguramente vendrá el segundo round, pero quizás venga más suave y quizás no haya tanto que preocuparse. Pero lo que quisiera que vean es cómo se ejemplifica que las relaciones no son nada más homogéneas acá arriba en lo global, sino que hay mucha heterogeneidad, que ya se dijo, Enrique lo insistió muy bien, pero además cómo se mueve, cómo va y viene, y cómo las discusiones no quedan nada más no van en una dirección, sino que vienen en varias direcciones. Y yo coincido con lo que dice el doctor Fixierro. O sea, obviamente no podemos hablar de figuras geométricas, sino que tenemos que hablar de redes, y aquí lo que interesamos es cómo se están moviendo los ejes. Y quizás un ejemplo a nivel muy nacional, muy nuestro, del ejemplo de la interrupción del embarazo. En el Distrito Federal se legisla sobre la interrupción del embarazo, y eventualmente 18 estados, 18 entidades hacen reformas a sus constituciones diciendo leyes antiaborto. Pero también en otros países estamos en otra dinámica en la que también se ha ido de alguna forma despenalizando el aborto. Entonces, y hay reacciones, y eso es lo que yo quisiera que vean, que es cierto que hay y ahorita quizás regreso un poco a esta idea de cómo va a haber actores, cómo va a haber acciones, y cómo en ese sentido son muchos los actores, y lo que tenemos que entender es cómo están interactuando entre sí.
El diálogo que sobre todo se tiende a enfatizar es el de las Cortes. Eso ya lo dijimos mucho, ahorita prometo regresar a él, pero yo creo que el diálogo también es legisladores, cortes, cortes entre cortes, sociedad civil, ONGs. Es un actor que luego se nos olvida que también está jugando aquí, las multinacionales, lo que entonces ese tema me gustaría como enfatizarlo. También nos ponían otro ejemplo que me parece también muy útil, esta idea de que Chiapas incorpore en su constitución la parte de los principios del milenio, pues no lo hacen nada más pensando en lo local, de qué bonito es para Chiapas decir que vamos a reunir las metas del milenio o cumplir con las metas del milenio, sino que además es claramente con la intencionalidad de vengan esos recursos globales que nos van a poder ayudar a cumplir esas metas. Entonces, esa es la relación que me parece que es la más relevante en estos procesos, que luego se queda corta, y quizás una de las que mencionaba yo a nivel internacional, multinacional, supranacional, sobre todo la que me interesa más es esta idea de lo transnacional. Cómo hay cosas que no es que estén entre naciones, o que estén en varias naciones, o que vengan de una nación para arriba, sino que cruzan a varias naciones a la vez. Ese fenómeno de la transnacional es el que me parece quizás el más relevante. Pero bueno, todas estas aparentes digresiones, como son las cosas que me interesaban más importantes decirles, ya luego puedo regresar a mi parte central de la ponencia, pero quería decirlas porque si no luego se me iba a acabar el tiempo. Entonces, ¿qué es la globalización? Y ahí coincido con Enrique, a veces estas cuestiones son de definiciones operativas, de estipular, de tener como ponernos de acuerdo en algo. La palabra globalización de entrada, dada la porosidad, este es Weisman, o la textura abierta del lenguaje Hart, está afectada no solo por la ambigüedad, actividad, proceso o producto resultado, sino también por la vaguedad, inclusive por la emotividad que queda manifiesto cuando hablamos de globalifílicos y globalifóbicos. La vaguedad, pues no queda claro a partir de qué momento ya estamos globalizados, o qué tanto es tantito, qué tanto necesitamos estar para estar verdaderamente globalizados. ¿Estamos mucho, poco? ¿Qué tan globalizados estamos? Pero sobre todo la que me interesa jugar es la de la ambigüedad, actividad, proceso, producto, resultado, porque creo que esa es la que nos puede dar algunas pistas de qué es la globalización. Si vamos al diccionario, vamos a encontrar esto que ya todos intuirán por el hecho de que la palabra globalización termina en ción, que nos va a decir algo así como acción y efecto de globalizar. Y globalizar nos va a decir plantear o presentar algo de forma global, y global, algo así como completo, general, íntegro, total, etc. En este sentido, creo que al menos lo importante es que significa, o puede significar al menos dos cosas. Una actividad o proceso global, es decir, con acciones y actores que están presentes en todo el globo, y o dos, un producto o resultado global, esto es, con efectos y alcances que están presentes también en todo el globo. De esta forma, por globalización, y ahí es donde, como definición operativa, entendemos tanto la actividad proceso que cuenta o procura contar con acciones y actores en todo el globo, como a su producto o resultado que tiene o pretende tener efectos o alcances también en la totalidad de este. Por supuesto que podríamos poner otros términos, ¿no? Cosmovisión, mundialización, planetarización y universalización, sobre todo si pensamos en pico y cerebro y queremos conquistar el mundo, ¿no? En el tema del derecho en la globalización y el tema del papel de la teoría jurídica y la teoría del derecho, la ciencia del derecho, si ya dijimos que hay un pluralismo jurídico y normativo, pues la forma en que nos acercamos al derecho no puede ser monista, necesitamos también tener un enfoque pluralista. Ahí, básicamente, los autores que a mí me parece que son muy contundentes en esta dinámica, Brian Tamanaha y William Twining. Twining tiene esta nota de decir, es que necesitamos llegar a una jurisprudencia general. Necesitamos hacer una jurisprudencia verdaderamente general. No basta con ver a los pocos países occidentales que siempre vemos, sino que tenemos que volver a ver a todos los países y a dinámicas que sean lo más lejanas que se pueda de la comparación. Entonces, si queremos comparar nada más a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, o si queremos comparar nada más a los países de América Latina, si tenemos que empezar a cruzar esas comparaciones. Pero bueno, en el caso de de Twining dice, mi tesis es simple, en un mundo crecientemente interdependiente, casi todos los estudios jurídicos son inevitablemente más o menos cosmopolitas. Estos estudios cosmopolitas necesitan revivir la jurisprudencia general y repensar, y esto es un dato importante, el derecho comparado, que debe ser global o desde una perspectiva global. Yo agregaría, ¿no? Y de una perspectiva también local, que vaya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Dice, el proyecto es simple, su alcance será el que será muy elusivo. Y insisto, a mí me parece que lo que falta a veces en esta postura de Twining es conectar lo global con lo local. Y ahí es donde entra, creo yo, la idea del soft law y el hard law.
Me gustó mucho lo que decía Mariela, de que quizás no tengamos que entender el hard law por encima del soft law, sino quizás al revés. Y me parece muy cierto, piénsenlo tantito, si nosotros celebramos tratados internacionales y todos los países tenemos esos mismos tratados, en principio parecería que el tratado va arriba. Pero lo interesante no es que el tratado lo pusimos arriba, sino que vamos a interpretar esos tratados y esa jurisprudencia que se hace sobre esos tratados, curiosamente es la que se pone arriba. Y en ese sentido, el diálogo entre cortes, la fecundación o fertilización cruzada, la migración de ideas, a mí me parece que es clarísima y contundente. Derechos humanos, principio de proporcionalidad, no creo que haya corte en el mundo que se niegue o entienda que no se puede aplicar el principio de proporcionalidad. La propia Corte de Estados Unidos, que tiene los 3 niveles de escrutinio, está consciente que el intermedio es equivalente a la forma del balanceo o de la ponderación de Alexis. Y cierro ya con eso porque se está cercano a mi tiempo, que a mí entiendo entonces a ese soft law, a esa interpretación, a esas decisiones de una corte, que curiosamente luego se parecen a la decisión de otra corte en otro país, y de repente en un orden local se decide una cosa y luego en otro... Y piénsenlo tantito, en la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, lo que de alguna forma el fundamento teórico, cómo se hizo el proyecto, fue tomando en cuenta la decisión de la Corte de Estados Unidos, Roe v. Wade, los 3 trimestres. Y así fue como se legisló en el Distrito Federal. Entonces, como una cosa bien local o de un país se toma en otro país en un ámbito bien local, genera reacciones más amplias de los demás, y ya con esto casi cierro. Entonces, a mí entiendo yo a este soft law como una especie de jus gentium moderno, el derecho de gentes. ¿Se acuerdan ustedes que el derecho de gentes era entre gentes y daba lugar a la idea de internacional, entre naciones o internacional? Pero si lo entendemos también como intragentes, es el derecho de todas las gentes, de todas las personas. Y en ese sentido, con eso los dejo. Muchas gracias. Gracias, Imer. Javier, 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Y también, igual que mis compañeros, quiero sumarme a la felicitación al doctor José María Serna por la organización de este evento y también agradecerle el haberme invitado a participar en él. Tengo que decir que este tema, la gobernanza global, para mí es un tema nuevo. Había escuchado con el profesor Serna algunas de las reflexiones que le han servido a él para elaborar sus trabajos sobre estos temas, pero yo la verdad es que me considero un aprendiz en este asunto de la gobernanza global. Cuando Chema me hizo favor de invitarme, comencé, como suele siempre suceder cuando uno quiere realizar alguna investigación, pues con la búsqueda de bibliografía que sirviera de base para las reflexiones posteriores. Alguna de ellas le había propuesto José María y otra, al hilo de esta intención, pues la he podido conseguir. Cayó en mis manos un libro muy interesante que se llama justamente, el contenido del libro es sobre el derecho global, que es, entiendo, solo una parte de la gobernanza global. Y este libro, quizá por su sencillez, quizá por la claridad, pero sobre todo por la propuesta que él hace de esta reflexión del derecho global, es el que me sirvió para ahora exponer mis planteamientos. Parto de una interrogante que considero la pregunta clave, no para entender qué es el derecho global, sino para saber en qué medida la construcción de este derecho abona a favor del cambio estructural del sistema jurídico, ya no digamos mexicano, sino el sistema jurídico universal, el sistema jurídico mundial. La pregunta de la que parto es la siguiente: ¿cuáles son aquellas de las instituciones jurídicas sobre las que es necesario reflexionar a la luz de las exigencias de la gobernanza, específicamente desde la óptica del derecho global, o bien para sustituirlas o bien para modificarlas? Esta pregunta inicial me sirve para darle entrada a un tópico que probablemente ya ustedes lo hayan escuchado muchas veces, pero que siempre es bueno volverse sobre el mismo. Este tópico es que hoy vivimos profundos cambios globales, los cuales son en algunos casos positivos y en otros casos negativos, pero que en cualquier supuesto
no pueden ser resueltos solo por los derechos nacionales, sino que exigen la necesaria cooperación internacional. ¿Cuáles serían algunos, solo por mencionar tres, de estos aspectos positivos? Bueno, hoy encontramos una creciente repercusión de los medios de comunicación social, las famosas redes sociales. 2, la implantación de nuevas tecnologías de todo tipo. 3, el protagonismo de una sociedad civil cada vez más consolidada. Pero también hay aspectos negativos. Por ejemplo, el terrorismo, el tráfico de armas, la corrupción política y económica, el hambre, la pobreza o la explotación sexual, problemas unos y otros que, como se acaba de señalar, no pueden ser resueltos por una especie de parroquianismo jurídico. Voy a ofrecer 5 argumentos que, insisto, son interrogantes, casi que formulo en voz alta, y que han sido motivadas por las lecturas que he podido hacer. Y me terminaba hace un momento con un tema que me pareció muy importante, ya lo había señalado el profesor Jorge Adame. Este es mi primer argumento, que el tema de una cierta justicia universal no es un tema nuevo. La propia historia de la humanidad nos muestra que tal exigencia ya ha estado presente en otros momentos de la historia y que, aunque con otros problemas diferentes a los actuales, la necesidad de alguna forma ha sido satisfecha. Quizá la única diferencia entre esos antiguos esfuerzos por esa justicia universal y hoy sea precisamente lo vertiginoso de los cambios, la rapidez con que se van presentando, pero en esencia parten de la misma necesidad de un orden global. Es posible, lo señalaba Iber, lo señalaba también el profesor Adame, es posible afirmar que lo que hoy entendemos bajo la expresión derecho global ya encuentre su antecedente en lo que Cicerón denominó derecho de gentes, o el derecho de gentes que fue definido en las Institutas por Gallo. Dice: todos los pueblos que se gobiernan por leyes y costumbres usan en parte su derecho particular, en parte el derecho común de todos los hombres, pues el derecho de cada pueblo que cada pueblo estableció para sí es propio de la ciudad y se llama derecho civil, como derecho propio que es de la misma ciudad. En cambio, el que la razón natural establece entre todos los hombres es observado por todos los pueblos y se denomina derecho de gentes. Jorge Wittker, en una reunión previa que tuvimos en el instituto, decía que pareciera que el tema de la gobernanza y los asuntos que ésta implica, entre ellos el derecho global, es como parece que nos hubiera caído del cielo, y no es ahí. El antecedente me parece que está en el derecho de gentes, pero también en el derecho común, en el jus commune de la Edad Media, un derecho sin duda general que fue aplicado en armonía en los distintos territorios. Y la cara más reciente de estos dos es el derecho internacional, que, como todos sabemos, sirvió para ordenar las relaciones jurídicas, primero, y este es un dato importante que no se debe de perder por lo que voy a decir a continuación, que sirvió para ordenar los estados soberanos y, como consecuencia, en un segundo lugar, a los individuos. Bien, a este derecho internacional, ¿no?, a esta, digamos, trilogía, jus gentium, jus commune, derecho internacional, ahora se propone el tema del derecho global. ¿Entendido como qué? Esta definición la recojo de este libro del que les he señalado su título al principio. ¿Entendido como qué? Un ordenamiento jurídico mundial que, partiendo de la noción de persona como origen del derecho, rige las relaciones de justicia en la medida en que afectan a la humanidad en su conjunto. Por tanto, el primer punto es un argumento histórico. Esto no nos ha caído del cielo. Segundo argumento. Inicio también este segundo argumento con una pregunta. ¿El derecho global sustituye, es decir, supera al derecho internacional, o es un derecho internacional actualizado con un nuevo maquillaje? Y sobre esta pregunta quisiera hacer 3 comentarios. Me parece que el derecho global no puede, como algunos autores han propuesto, proponerse como un rompimiento, como una revolución jurídica del derecho internacional. Es decir,
el derecho global no puede desprenderse radicalmente del derecho internacional, como no lo hizo del jus común y como no lo hizo el jus común del jus gentium. Ese es el primer comentario del segundo punto. El segundo comentario es el siguiente, y es que, sin embargo, y a pesar de establecer que no debe haber un rompimiento, sí que hay bastantes elementos para plantear probablemente un replanteamiento, no sé si una superación del derecho internacional. No olvidemos, ¿no?, que el paradigma del derecho internacional, al menos en una parte del discurso, en el discurso de las Naciones Unidas en 1945, sirvió para fundar la Organización de las Naciones Unidas. Pero parece que cuando se hace un balance de este derecho internacional, pues parece que sale debiendo. La ONU no ha alcanzado la paz que como primer objetivo se planteó. Las guerras de Corea, la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam, la de Sudán, las invasiones soviéticas, Afganistán, la guerra del Golfo, etcétera, 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 nos dan cuenta de un dato importante. ¿Será posible seguir sosteniendo la Organización de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Organización de las Naciones Unidas tal y como está? Es el segundo comentario. El tercero, también hay que entender que no se puede desprender el derecho global del derecho internacional, entre otras cosas porque ha habido distintas maneras en las que se ha aceptado el derecho internacional. Mientras en los países del primer mundo hoy se ha alcanzado un alto grado de concientización del derecho internacional, especialmente de los tratados comerciales y de los derechos humanos, en otros estados como los latinoamericanos estamos apenas, enterándonos de qué es esto del derecho internacional. Con lo cual, el derecho global debe contar con este dato cultural para asentarse sobre bases más firmes. No es lo mismo la internacionalización en Alemania que en México. El tercer argumento, primero es histórico, el segundo es el cuestionamiento del derecho internacional, el tercero es que es nada menos y nada más que el replanteamiento de la noción de Estado, cualquiera que sea el calificativo que se le ponga. Si el derecho global surge a partir de la crisis del derecho internacional, o su replanteamiento importante, es porque la crisis del derecho internacional, ha sido ocasionada por la crisis de las nociones de Estado y también de la crisis de la soberanía, que fue el concepto en el que se asentó el Estado. Así, es evidente que el cambio de paradigma mundial requerirá una nueva forma de organización política. El mundo posmoderno que nos ha tocado vivir, si por algo se ha de caracterizar, es por ser un nuevo conjunto de valores y principios que, entre otras cosas, han determinado en un primer momento la crisis de la modernidad. Y esta crisis plantea, sin duda, la propia crisis, rompimiento del Estado y de la soberanía que lo justificó. El Estado, tal y como lo entendemos, se va enfrentando a una serie de problemas con los que hasta ahora no contaba, y lo peor del caso, para los que no tiene o no ha tenido solución. Por solo mencionar el caso de México, no podemos perder de vista que hasta hace relativamente poco tiempo no teníamos el andamiaje jurídico para la recepción de las sentencias emitidas por tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por eso también me parece que tiene que haber un replanteamiento del Estado. Segundo, por otra parte, no hay que olvidar el papel protagónico que ha adquirido en los últimos tiempos la sociedad civil, una sociedad que se expande y que exige una participación más directa que la hasta ahora ofrecida por la democracia tradicional, entre otras cosas, porque el sistema de representación indirecta no solamente ha sido inoperante, sino sobre todo engañoso. No ha permitido la toma de decisiones por parte de quienes se ven directamente perjudicados, como es la propia ciudadanía. Por otra parte,
Hay que tener siempre presente que problemas como la seguridad del mundo, los empeños por la eliminación de la pobreza, la respuesta a masivas migraciones de personas de países pobres a países ricos, la defensa del medio ambiente planetario o el control del armamento nuclear en el mundo, deben ser abordados por un marco jurídico que supera con creces el andamiaje estatal. Habrá que reconocer al menos dos problemas también relativos a la crisis del Estado, uno internacional y el otro interno. El internacional: no se comete ningún error si se afirma que no son iguales, el principio de igualdad fue el que funcionó para poder dar vida al derecho internacional. No son iguales estados como Liechtenstein, Andorra, que Brasil o China. Es obvio que la capacidad de intercambio comercial de estos no es la misma y que la influencia que pueden tener los mismos depende, a fin de cuentas, de su capacidad económica. Esto ha creado un orden mundial en el que la potestad de unos cuantos estados se imponga sobre la autoridad de organismos internacionales. Hay un problema también que afecta al Estado, y es un problema interno, y es la excesiva burocratización. Por mencionar solo un dato, más de la mitad del Producto Interno Bruto de los estados está dirigido a satisfacer la necesidad de la burocracia estatal, a satisfacer esta especie de estructura elefantiástica. Esto sin contar, obviamente, con los altos índices de corrupción que tal burocracia produce. Dije que iba a hablar de 5 argumentos, paso al cuarto. Ya no llegaré al 5 por motivos de tiempo, pero sí quisiera detenerme en estos 2 o 3 minutos que me quedan en este cuarto argumento. Hace un momento señalaba que el derecho global no puede eliminar, al menos momentáneamente, el derecho internacional, ni proponer una ruptura con la tradición jurídica anterior. Debe, al menos en sus primeros momentos, de tomar en cuenta conceptos tan fundamentales que tendrán después que ser potencializados por el derecho global. Una de estas ideas, y en mi opinión esta es la idea central, ¿no?, es la de la dignidad de la persona, la cual debe ser defendida en forma radical por el derecho global. De este modo, el derecho global ha de recuperar la noción de persona, pero no al estilo Kelsen, para quien la persona física, desde la perspectiva del derecho, no ha de ser considerada en su totalidad, es decir, como unidad biológica y psicológica con todas sus funciones, sino solo en la medida en que sus conductas humanas son reguladas por un conjunto de normas constitutivas de derechos y deberes. Desde la propuesta kelseniana, la persona no es más que una construcción jurídica creada por el derecho, y así, para el jurista austriaco, la persona física es una persona jurídica. Cualquiera que sea la norma que dé validez al resto del ordenamiento, llámese fundamental o de reconocimiento, no puede perderse de vista la consideración de la persona como ser humano, no como pura creación o construcción del derecho. Así, mientras en la teoría que justificó el Estado, identificando Estado y ordenamiento jurídico, se ha de pasar en el derecho global a identificar ordenamiento jurídico con persona, pues la persona es justamente el origen de la norma. Sin estados hay derecho. La historia nos los ha demostrado palmariamente. En cambio, sin persona, el derecho no tiene ninguna posibilidad de existencia. La noción de persona que se emplea aquí es aquella que reconoce a todo ser humano viviente como titular de una serie de bienes que son el contenido de una serie de derechos, ahora llamados derechos humanos, los cuales se encuentran radicados o fundamentados precisamente en la dignidad humana. Así, las personas se reconocen por su genuina dignidad, su natural libertad y su radical igualdad. Lo señalaba también el doctor Fixfierro. Estas 3 notas deben ser tomadas en su mayor consideración
por el derecho global. Y ya antes habían sido retomadas, señaladas, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como en la Constitución Alemana de 1949, que en su artículo 1 dice que la dignidad de la persona humana es intangible. Por esa dignidad creo que ha de ser, creo que ha de ser preocupación del derecho global. ¿Para qué? Entre otras cosas, para erradicar cualquier práctica que cosifique a los seres humanos, cualquiera que sea la expresión de tal cosificación, oponiéndose a prácticas como cualquier forma de esclavitud, oponiéndose también a prácticas como cualquier forma de explotación o cualquier forma de instrumentalización. En definitiva, el derecho global no deberá ver a la persona más que como un fin en sí mismo, nunca como un medio para utilizar la sentencia kantiana. El tiempo se me ha acabado, me hubiera gustado hablar del último punto, que se refiere a señalar, al menos en términos muy generales, cuáles podrían ser los principios informadores de este derecho global. Solo los enuncio sin entrar en su explicación. El principio de justicia, el de subsidiariedad, el de universalidad, el de solidaridad y el principio de horizontalidad. Me parece que a partir de estos criterios y de estas reflexiones es posible abonar en favor de la construcción de un derecho global que supere y eventualmente sustituya al derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier Saldaña, y yo quiero reiterar ese agradecimiento al doctor Serna de la Garza precisamente por organizar este tipo de eventos. En muchas ocasiones en el instituto no tenemos la oportunidad de escuchar a otros colegas, ¿no? Saber qué es lo que piensan y sus argumentos en relación a temas contemporáneos, y esto por lo menos a mí me sirvió como un parámetro para escuchar los puntos de vista y aprender mucho de mis colegas del área de filosofía del derecho y de sociología del derecho. Y entonces celebro esa parte del seminario con el doctor Serna, y visto desde diferentes perspectivas filosóficas y sociológicas. Antes de concluir, desafortunadamente no tenemos un espacio para preguntas y respuestas, pero sí comentarles dos anuncios importantes por parte de la coordinación del evento. Uno es que vamos a iniciar la siguiente mesa a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la sala Floris Margán del Instituto. Y la segunda es agradecer a la maestra Sandra Gómora, precisamente no la había mencionado, pero ella es la que va a hacer la relatoría, y también estamos muy agradecidos con ella el trabajo que va a poner precisamente para las conclusiones generales del seminario. Sin más, muchas gracias, y nos vemos entonces a las 5 de la tarde en la Floris Margán. Muchas gracias.